En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del domingo de la 18ª semana de tiempo ordinario. Hoy es el 4 de agosto del 2024. Les recuerdo que en esta lectura y reflexión trato de no saltarme ninguno de los versículos. Así que van a notar cuando vayan a la Santa Misa, o si ya han ido, notarán que la lectura es más corta. Fue más corta en la misa porque el leccionario a veces salta ciertos versículos. Pero mientras pueda, voy a hacer lo posible de tener todos los versículos para tener la lectura completa y no echar a perder nada y no dejar nada. Pues muy bien. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 15. La comunidad de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían: ¿quién nos hubiera dado morir a manos del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos? Porque vosotros nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. El Señor dijo a Moisés: He aquí que voy a hacer llover para vosotros pan desde el cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción cotidiana. Así les pondré a prueba y veré si se comporta según mi ley o no. El sexto día habrán de preparar lo que han recogido, que será el doble de lo que recolectan cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde sabréis que es el Señor quien os ha sacado del país de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria del Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones contra Él. Pues nosotros, ¿qué somos para que nos difaméis? Moisés añadió: el Señor os dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan para saciaros, porque ha escuchado vuestras murmuraciones contra Él. Pues nosotros, ¿quiénes somos? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón: di a toda la comunidad de los hijos de Israel: acercaos ante el Señor, porque ha escuchado vuestras murmuraciones. Y ocurrió que mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel, volvieron su rostro hacia el desierto, y he aquí que la gloria del Señor se manifestó en la nube. Entonces el Señor dijo a Moisés: he escuchado las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Así conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquella tarde, en efecto,
Subieron las codornices y cubrieron el campamento por la mañana. Aquella tarde, en efecto, subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Al evaporarse la capa de rocío quedó sobre la superficie del desierto una cosa blanca delgada, como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron entre sí: Man-u, que significa, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: esto es el pan que el Señor os da como alimento. Pues bendito sea Dios. En esta lectura tan maravillosa, varias cosas podemos ver. ¿Por dónde empezar? Pues lo primero que quisiera mencionar que nos enseña el Espíritu Santo en esta lectura es que Dios utiliza instrumentos de barro. El Señor Dios Todopoderoso y Eterno, el Señor dueño de todo lo que existe, el Señor que tiene el poder de hacer milagros y de actuar directamente, porque es Dios, ha querido en muchísimas instancias actuar a través de instrumentos humanos. Aquí la palabra asamblea, en el versículo 3, Éxodo 16, versículo 3, dice: habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. La palabra asamblea, en griego eclesia, es de donde viene la palabra iglesia en castellano, porque sí existía la iglesia hebrea, la santa iglesia hebrea, solamente para los hijos de Abraham, y luego que vino nuestro Señor existe la santa iglesia católica, porque es no solo para los hijos de Abraham, sino para todos los pueblos gentiles. Y es interesante que aquí el Espíritu Santo usa esta palabra asamblea, iglesia, porque es precisamente en la iglesia donde nuestra fe es probada, porque el Señor nos manda a ser sumisos y obedientes a nuestra Santa Madre Iglesia. El Señor nos guía por la iglesia. El Señor nos da el alimento espiritual por su iglesia. Él usa la iglesia como instrumento para guiar a su pueblo, a nosotros, a la iglesia. El Señor usa la iglesia jerárquica para guiar a la iglesia seglar, laica, a la iglesia completa. Porque la enseñanza del vicario de Cristo, por ejemplo, no es solo para los seglares, es para los obispos también, para los sacerdotes, para todo el pueblo de Dios, para los consagrados, los solteros, los casados. De ahí que el catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, pues sea dirigido a todos, a los pastores y a todo el pueblo de Dios. Pues es necesario que como cristianos de fe reconozcamos que la iglesia tiene autoridad. La iglesia de Cristo tiene autoridad. Si la iglesia de Cristo no tuviese autoridad, ni siquiera tuviésemos la palabra de Dios, porque ha sido a través de la autoridad de la iglesia de Cristo, de la Santa Iglesia Católica, en estos tiempos, y de la Santa Iglesia Hebrea en aquellos tiempos, cuando el Señor nos dio su palabra.
El Señor, que como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, se revela, se da a conocer, y esa revelación es recibida en instrumentos humanos, es recibida en el intelecto de su pueblo, específicamente de las personas escogidas por Él para ser pastores de su pueblo. Y esa revelación, recibida en instrumentos de barro, es comunicada verbalmente y por el sacramento del orden de la imposición de las manos. Y es preservada hasta estos días. Y seguirá en la tierra hasta que regrese el Señor, así sea uno solo el católico que haya para recibir a Cristo cuando venga. Ahí estará la iglesia entera. Pues el Señor utiliza instrumentos. Nuestros hermanos separados pretenden poner énfasis en la palabra de Dios. Y digo pretenden porque en realidad no lo hacen. Pero ya en otro video hablaré sobre ello. Pero nuestros hermanos separados pretenden darle una importancia a la palabra de Dios muy grande. Y lo deben hacer. Y tú y yo también, como católicos, debemos hacer eso. Reconocer la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Reconocer la Biblia, la Sagrada Biblia, como la palabra de Dios que lo es. Ahora bien, ¿cómo sabemos eso? Pues porque la Santa Iglesia Católica, con su autoridad, nos lo ha dicho. En el Antiguo Testamento, en tiempos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues fueron muchas las personas que escribieron cosas. Pero no todos los libros que se escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Solamente algunos. Y la Santa Iglesia Hebrea en su tiempo, específicamente en la versión de los 70, que fue una traducción al griego de las escrituras hebreas, y que incluyeron los 7 libros que se escribieron originalmente en griego, y nos dio la lista, el canon de los libros inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque la Santa Iglesia Hebrea tenía la autoridad. Se sentaba en la cátedra de Moisés. Tenían autoridad para decidir en nombre de Dios cuáles libros eran inspirados y cuáles libros no eran inspirados. En el Nuevo Testamento ya no es la cátedra de Moisés, pero es la cátedra de Pedro, de Kefa. Y aquel que se sienta en la cátedra de Kefa, el vicario de Cristo, pues tiene autoridad para decirnos cuáles son los libros del Nuevo Testamento, porque también fueron muchos los libros que se escribieron en los tiempos apostólicos y después, que pretendían ser palabra de Dios, pero no lo eran. Fue la autoridad de la Santa Iglesia Católica, ya no la Santa Iglesia Hebrea, que estaba exclusivamente para el pueblo hebreo, sino la Santa Iglesia Católica para todos los pueblos, después que vino Mesías en su primera venida, pues nos ha dado el canon infalible de cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Así que, si tenemos la Biblia hoy en día y sabemos cuáles son los libros de la Biblia, es por la autoridad de la Iglesia. Y menciono esto porque aquí, en esta lectura, el Señor le había dado su autoridad a Moisés y a Aarón, y a través de ellos el Señor fue guiando a su pueblo, sacó a su pueblo de Egipto, lo fue guiando, y el pueblo pues las pasó duras, muy duras,
Y lo primero que se le ocurrió a su pueblo es echarle la culpa a Moisés y Aarón. Lo primero que hizo el pueblo fue desconectar, no reconocer que Moisés y Aarón eran instrumentos de Dios y que estaban guiándoles por el desierto, sí, por situaciones difíciles, sí, pero los estaban guiando y lo estaban haciendo por voluntad de Dios. Entonces aquí el pueblo cometió varios pecados. Lo primero, que el pueblo quería vivir carnalmente. Aquí está Dios Todopoderoso haciendo maravillas, sacando a su pueblo de Egipto con grandes portentos. Las plagas que el Señor envió a Egipto fueron terribles, pero protegió a su pueblo. Egipto tenía ejércitos, Israel no tenía nada, y el Señor peleó por Israel, venció el ejército egipcio, los sacó de Egipto, abrió el mar Rojo para que cruzaran, y luego lo cerró para acabar con el ejército de Faraón. Todas esas grandes cosas increíbles hechas por Dios Todopoderoso ante los ojos del pueblo. Y el pueblo, en vez de recordar todas esas grandes cosas que Dios había hecho, se quedaron encajados en que no tenían las ollas de carne que tenían en Egipto. Pero por favor, la comunidad de los hijos de Israel murmuraba contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le decían: ¿quién nos hubiera dado muerte a manos del Señor en el país de Egipto? Decían que preferían estar muertos en Egipto que estar vivos siendo libres. Todo por el amor a las ollas de carne. Pero qué cosa tan terrible. Y es fácil que tú y yo veamos lo malagradecidos que fueron este pueblo de Dios. Fueron unos malagradecidos. Fueron unos amantes del placer. El placer de gustar, de comer, de la glotonería. Prefiero morir comiendo que vivir con sufrimiento. Prefiero ser esclavo y tener el placer de comer mucho a ser libre y tener que vivir una vida austera. Cuando uno lee la palabra de Dios y uno lee la historia del pueblo de Dios, se da cuenta de que cuando Dios bendijo a su pueblo y le dio pues muchas bendiciones, le dio riquezas, le dio bienestar, les dio paz, pues muchas veces cuando estaba todo cómodo y había abundancia, comenzaba el pueblo de Dios a alejar su corazón de Dios. En la historia de la iglesia igual. La iglesia, que comenzó también muy perseguida en el Imperio Romano, las pasó muy mal. Luego, cuando la iglesia fue liberada y pudo predicar y se convirtió, y Europa se convirtió, y reyes se convirtieron, y la cristiandad fue formada, y existía paz, y era un reino justo donde las leyes eran basadas en el Evangelio, pues ¿qué sucedió? Que ante esa paz y esa comodidad, muchos corazones fueron alejándose de Cristo. Nuestra Señora, yo creo que fue en La Salette, las apariciones de Nuestra Señora de La Salette, que el Papa Benedicto XVI se refirió a ella como la madre de todas las apariciones, porque dijo cosas importantísimas. Pues una de las cosas que dijo Nuestra Señora en La Salette es que por la riqueza, el amor a la riqueza y a la comodidad de los pastores,
el Señor iba a castigar a la iglesia. Y por ahí comenzó. Y fue diciendo todas las cosas que le iban a pasar a la iglesia, cómo iba a ser infiltrada, que tuviesen cuidado, etcétera, etcétera. En fin, que pueden o leer las profecías de la Salet o ver la historia de la iglesia a partir de los años del 1700, etcétera. Porque tal como lo predijo la Santísima Virgen, así sucedió. Y por eso estamos como estamos. Comenzó por la comodidad de los pastores, pastoreándose a sí mismos en vez de al pueblo de Dios, comiendo bien, comiendo lo que querían, bebiendo lo que querían, sin hacer sacrificio. Y mira dónde estamos. Así que no es nada nuevo. Le pasó al pueblo de Dios, donde el Señor les había dado tantas cosas y ellos, pensando en las ollas de carne de Egipto, preferían haber muerto en Egipto comiendo que estar vivos y libres en el desierto con sacrificio. Y esa misma tentación la tenemos tú y yo. Cuando el Señor nos bendice y está todo bien, es fácil olvidarse de que tenemos que hacer sacrificio. Por eso la iglesia nunca ha cambiado, que los viernes son días de penitencia, días de no comer carne. Y cuando en el Evangelio el hombre que quería justificarse ante el Señor decía, pues yo cumplo, yo ayuno 2 veces por semana, etc. El Señor condenó la soberbia de ese hombre, pero el Señor no condenó la práctica del sacrificio, al contrario. El Señor dijo claramente, ellos no pueden ayunar ahora que tienen al novio con ellos, pero el tiempo vendrá en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. El Señor promovió el ayuno. El Señor dijo para ciertos demonios que los apóstoles no podían sacar. Ellos decían, ¿por qué no podemos sacar a estos demonios? El Señor dijo, porque este tipo se saca con oración y ayuno. Pues, ¿qué podemos aprender del pueblo de Dios que debemos practicar, del pueblo de Dios en esta lectura de hoy? Pues que debemos practicar el sacrificio. Los domingos, días de celebrar y de comer, bendito sea Dios, y banquetear, porque es el día de la resurrección del Señor. Y todas las fiestas que nos pone nuestra Santa Madre Iglesia en el calendario son fiestas para celebrar, para no trabajar, para comer bien y beber. El resto de la semana, pues comer de una manera moderada y al menos 1 o 2 días a la semana practicar el sacrificio del ayuno. Si no hacemos eso, hermanos, no vamos a romper con el hombre carnal, no vamos a dejar que el hombre espiritual crezca en nosotros y no seremos diferentes a como fueron los israelitas de aquí que estaban protestando. Y protestar, cuando la iglesia nos manda a ayunar, a hacer penitencia, si protestamos en contra de la iglesia, no estamos protestando en contra de la iglesia, estamos protestando en contra de Dios, que es quien nos da la iglesia, que es el que pone a la iglesia a pastorearnos. Y la confianza que debemos tener en el Señor en todo momento, ya sea para el pan físico de cada día como para el pan sobreabundante, el pan eucarístico, la debemos poner siempre en Dios y confiar, y confiar, y confiar. El Señor sabe nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales, y el Señor satisface nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. El Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo, el Señor les dio pan del cielo. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria.
Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio a comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Esta obra de Dios, haber cuidado a su pueblo por 40 años, estuvo el Señor dándoles maná, pan del cielo. Estuvo el Señor dándoles codornices para que tuviesen pan en la mañana y carne en la tarde, 2 comidas. Curioso que ahora se nos dice que tenemos que tener 3 comidas, pero el pueblo sobrevivió en el desierto bien alimentado con 2 comidas. Algo para pensar también. Y el Señor los alimentó y los guiaba a través de sus pastores, de la jerarquía de la Santa Iglesia Hebrea. Moisés y aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés guiaban al pueblo de Dios, de manera que el Señor cubrió todas las necesidades físicas y espirituales de su pueblo en el Antiguo Testamento. Y lo mismo hace en el Nuevo Testamento con la Santa Iglesia Católica. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios del capítulo 4, versículos del 17 al 24. Por lo tanto, digo y testifico esto en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en sus vanos pensamientos, con el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones. Indolentes se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. No es esto, en cambio, lo que vosotros aprendisteis de Cristo. Si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo que se corrompe conforme a su concupiscencia seductora, para renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Bendito sea Dios. Resumiendo, aquí San Pablo nos está diciendo que debemos dejar de ser hombres carnales y de ser hombres espirituales, comenzar a ser hombres espirituales, romper con la carne. La carne, pues es un misterio, porque la carne es parte de nuestra realidad, de nuestra humanidad. Somos seres humanos con cuerpo, no somos ángeles, somos seres humanos con cuerpo. Así que tenemos que cuidar de las necesidades del cuerpo, debemos comer, descansar, sanar el cuerpo si se enferma, pero no debemos dejar que el cuerpo nos domine, porque de los 3 enemigos que tenemos, el diablo, el mundo y la carne es el que tenemos con nosotros siempre. Esta carne de naturaleza caída, esta carne que busca su propia satisfacción sin importar lo que necesita el espíritu. Así que, ¿qué nos toca? Dominar la carne. Lo mismo que mencioné en la primera y que hace alusión en la primera lectura, el sacrificio en el comer. No comer demasiado. 2 comidas al día. Así sobrevivió el pueblo de Dios, con 2 comidas al día. Y ciertos días, como los viernes, pues ayunar. No comer carne, comer un poco menos.
comer tal vez algo que no nos guste. Si hacemos eso, estaremos mortificando nuestra carne, estaremos dominando nuestra carne, estaremos rompiendo con ese hombre viejo y estaremos abriéndonos a que el hombre espiritual florezca, a vivir de acuerdo a cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, que sí, comía y bebía y también hacía sacrificio, porque hay tiempo para todo bajo el sol. Los domingos son días de celebración, las solemnidades son días de celebración. La próxima que viene ahora es el 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Pues es día de celebrar, y si pueden no trabajar ese día, pues háganlo. Mantengamos las fiestas. El pueblo de Dios tenía un calendario que San Pablo dice no hay que seguir esas fiestas ya, el calendario del Antiguo Testamento, pero sí tenemos que seguir el calendario del Nuevo Testamento, santificando los domingos y todas las fiestas de guardar. Pero no olvidarnos del sacrificio, una vida cristiana. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarle en la otra orilla del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: en verdad os digo, que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Bendito sea Dios. Dos temas importantísimos. El primero, el tema que se vino repitiendo en todas las lecturas: a cada cosa lo suyo. Sí hay que comer pan, no hay que ponerlo por encima de todas las cosas. Aquí el Señor había hecho milagros, había hecho signos, pero ellos iban detrás de Él y lo buscaban. ¿Dónde está? Oh, vamos al otro lado, está al otro lado, vamos a buscarlo. Sí, mucho empeño y afán en encontrar a Cristo, pero dice aquí el Señor: vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Este grupo de personas sí querían seguir a Jesús por los motivos equivocados, porque se habían saciado de pan, por esos beneficios que el Señor nos da extra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, sí, y lo demás será dado por añadidura, dice el Señor. Pues si sigo al Señor me irá bien y tendré mucha comida y tendré riquezas. El Señor es capaz de hacer eso, claro que sí. Pero si sigues al Señor por eso, ¿pero qué estás haciendo? ¿No eres diferente entonces a los israelitas
que preferían haber muerto frente a las ollas, o a estos judíos que seguían al Señor no por su mensaje espiritual, sino porque habían comido pan y se habían saciado. No seamos como ellos. No demos a la comida y a los placeres y a la comodidad y a las riquezas una importancia que no se merecen. Vivamos una vida austera. Sacrifiquémonos. Practiquemos el ayuno, la penitencia. Así seguiremos a Cristo por la razón verdadera. Así podremos encontrar y descubrir el don más grande que Él nos ha dado, que es la Santa Eucaristía, el verdadero maná bajado del cielo, el pan de vida. De hecho, por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos manda a que debemos ayunar 1 hora antes de recibirlo. Y si ayunamos más tiempo, mejor, para desprendernos de la comida del mundo y abrirnos a la comida del cielo, a la Eucaristía. El tema de hoy, 2 cosas: romper con los placeres, hacer sacrificio, ayuno, y adorar a Cristo en la Eucaristía, recibirlo a diario, que es el milagro más grande. Si el maná fue grande, pues se queda corto con el maná celestial, con el pan vivo bajado del cielo. Y tanto en el maná del Antiguo Testamento como el maná del Nuevo Testamento, si no nos sacrificamos, si no hacemos penitencia, no vamos a beneficiarnos como Dios quiere que nos beneficiemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos dé siempre de ese pan, la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo resucitado. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.